Ecomundo, ojalá 4RD. Nosotros tenemos de 365 días que tiene el año, debemos haber tenido 360 o 300, no, porque estos programas son de lunes a viernes. Si multiplicamos de lunes a viernes mensual, son 20 programas, por 10 son 200. Quiere decir que Ecomundo tiene en el aire 240 programas, menos 3 o 4 programas Viernes Santo y uno que otro día, porque hemos trabajado los días festivos, con lluvia, y no hemos fallado una sola vez. Reconozco que una vez, por suerte, iba a la primera cuadra, se me quedó el saco. Es la vez más crítica. Pero hubo un segundo día, no hace mucho, que también, y bueno, lo hice en mangas de camisa porque vaya, el presentador de CNN en español, de economía, lo presenta a veces en camisas, ¿no? Quiero hacer una aclaración, y es que cuando me refería ayer a Fox y a CNN, no me refería a CNN en español, que sí tiene una visión ideológica, de manipulación y de posturas muy definidas en términos de lo que pudiera considerarse objetividad publicitaria, perdón, y política. No es el caso de CNN en inglés. Quiero que los televidentes, radioescuchas y internautas puedan captar la diferencia principal y esencial entre CNN Internacional, que es un canal internacional, y yo recuerdo cuando Al Jazeera, que desafortunadamente la van a vender, pero el tema es que CNN Internacional se internacionalizó. Y entonces yo vi la Guerra del Golfo en el 2001 en la televisión, es decir, digo la caída de las Torres Gemelas. Es decir, una de las cosas importantes en este caso es la capacidad de estos satélites y de la comunicación. Y desde allá hasta aquí hemos vivido muchas cosas, pero yo sí puedo decir que pude seguir 4 horas los disturbios más importantes del movimiento Occupy Wall Street, que fue parte de las primaveras que se desarrollaron en el mundo, sobre todo a partir de la primavera en España y en África y Oriente Medio y en Inglaterra. Ese día hubo movilizaciones en 3 estados diferentes y la policía actuó con bastante, para lo que es un país desarrollado, porque ahí las cosas se toman de manera diferente. Es decir, ahí agua, humo, en un momento dado puede haber macanazo, pero con una macana diferente, caballos, o sea. Hubo una señora que murió después de 20 años de ir todos los días a protestar a la Casa Blanca. Es decir, el derecho a la protesta en los Estados Unidos es un hecho consumado. Pero lo que sí es un aspecto que yo quisiera destacar es que yo vi desde el televisor todo ese día y fui al sitio donde acamparon los jóvenes que protestaban contra ese proceso de concentración de la riqueza que Thomas Piketty ha descrito en el trabajo El Capital en el siglo XXI. Esa relación entre el 99% y el 1%. El 1% recibe, una parte fundamental de la población solo recibe el 1%, mientras otra el 99%. O sea, una de las tendencias del desarrollo del capitalismo en los últimos 20, 25 años ha sido una concentración. No es que no han crecido los sectores medios, ojo, pero aún los sectores medios han subido de manera extraordinaria en algunos sectores. Por ejemplo, los abogados.
Los abogados ganan más dinero que cualquier empresario que te brega con 200 trabajadores cuando toma casos de empresas internacionales. Y en un país como este, pues, nada más veamos la cantidad de empresas transnacionales. Los abogados ganan mucho dinero y tienen 6 empleados, 7 empleados. Y se unen en bufete y los costos comunes de condominio, alquiler, mensajería los comparten, teléfono. Es decir, ingenieros y otros que no destacaré ahora. Lo que sí puedo decir es que Ecomundo en su primer aniversario, y con estos quiero irme arriba, en este primer aniversario de Ecomundo, nosotros hemos ido semana tras semana, mes tras mes, analizando la economía mundial. Y lo que vemos en el principal periódico es que el Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo de un nuevo parón económico global. El fondo rebaja el crecimiento mundial al menor nivel desde el 2009. La fuerte recesión de Brasil lastra la evolución de Latinoamérica. El organismo considera que la recuperación española pierde fuerza. Solo digo algo, porque esto yo me he cuidado de ser sensacionalista, he manejado datos aquí semanales, el Eurostat, los datos del Libro Verde, yo no me he salido del guión de los organismos internacionales y de las cifras oficiales porque yo no especulo, yo soy un científico social, aunque en las ciencias blandas, como expliqué, es diferente a las ciencias duras, pero yo trabajo con datos, con información. Y solamente digo que tuve el riesgo de decir que lo que estaba pasando en Brasil era un golpe de Estado y que ese golpe de Estado iba a descarrilar esa economía y que eso era algo sumamente negativo para el momento que vive. Y ahora sí nos vamos arriba. Dilma denuncia complot para sacarla del poder. Para algunos la economía es economía a secas, para la tradición inglesa de Smith, Ricardo, Marx, Malthus, John Stuart Mills, la economía es economía política. Posteriormente, la revolución marginalista dejó de llamar economía política y lo llevó a economía a secas. No es el momento, pero en algún espacio explicaré un poco más esto. Pero la política incide en la economía porque es un problema de confianza. Si un país no tiene confianza, los inversionistas no van, si no tienen instituciones, si no hay equilibrio político, si no hay un sistema de partidos competitivos, si no hay una justicia independiente. Eso es lo que es el sistema político, el sistema institucional. Luego la economía tiene que ver con la política y la política con la economía. Una de las cosas que ha favorecido a República Dominicana es que ha tenido una gran estabilidad política e institucional con avances y retrocesos. Avances y retrocesos, pero ha existido, aún en los Estados Unidos hay avances y retrocesos. Es decir, aquí lo que se percibe es que ha habido elecciones definitivamente desde 1978, se han respetado las elecciones, aún el presidente del partido opositor en las últimas elecciones convocó en el Hotel Jaragua y acató sin chistar el resultado electoral. Y eso ha pasado gracias a un proceso de mediación y valga siempre reconocido al Agripino Núñez Collado su capacidad mediadora, sobre todo una persona, y lo puedo decir, no soy una persona cercana a él, por eso mi valoración tiene más importancia, pese a que tiene problemas para poder hablar en público. Sin embargo, ha sido uno de los grandes negociadores del país y le ha resuelto al país grandes problemas. Y él lo dijo en un discurso, en un diálogo nacional, de que el país le debía a Peña Gómez el hecho de que no había lanzado a las calles las masas en las elecciones del 96 y en momentos preparatorios, sobre todo en aquella reforma constitucional que se hizo en aquel momento para salvar la situación. Pero es que Dilma Rousseff
se defiende y califica de traidor al vice. Y el vice asume, pero es que ha mandado por error, y nuestra generación obsoleta en tecnología de información, él sin querer ha mandado un ejercicio de lo que sería su discurso si Dilma sale del poder. O sea, esto es inaudito, esto es inaudito. Pero lo que pasa es que él está inculpado y el que inició el proceso en el Congreso. Entonces, yo lo que veo con preocupación es que se está jugando con la principal economía de América Latina y la séptima del mundo. Y llegó a ser casi la quinta. Es decir, estamos jugando, y eso lo dice el titular, pero yo lo he dicho aquí. He dicho que llevar a esa economía y a esa institución, a ese país institucionalizado. Brasil es una institución, señores. ¿O no le dijo a Estados Unidos, ustedes me quitan la visa, yo se la quito? No, Brasil no es América Latina. Brasil primero que habla portugués. Y segundo que tiene una población y un territorio que es como el séptimo mundial o el quinto. O sea, aquí Brasil es un... Yo he dicho aquí, y quizás nadie me entiende, que Brasil comenzó a producir etanol en 1930, una mezcla súper avanzada de caña de azúcar, el líquido de la caña de azúcar con gasolina. Y usted puede ir a una bomba de gasolina y tanquear o llenar el combustible del carro, poner combustible en el carro, llenar el tanque, fill up en inglés. El problema aquí lo que radica es cuántas veces usted tanquea su vehículo. La gasolina, y yo lo he explicado aquí lo que implica el petróleo, pero el problema fundamental es que en Brasil mezclaron, usted ve una bomba y le dicen, ¿usted quiere mezcla de gasolina con, o usted quiere pura, gasolina pura? ¿La quiere premium? Es decir, eso implica un ahorro brutal para la economía brasileña, pero eso implica un salto tecnológico que ha podido mantener esa sociedad con un acuerdo colonial diferente a las disputas con España, con Estados Unidos y con Francia, porque Italia rompió el esquema, Haití rompió el esquema colonial francés. Y ese es un tema importante. Y Bolívar, el esquema colonial español. Y lo que estamos diciendo aquí es que llevar a una situación como la actual al Brasil tiene repercusiones importantes en Argentina, en Uruguay y en los otros países por la fuerte desaceleración de China. Y he repetido no menos de 20 veces la caja negra china de las estadísticas, y eso genera incertidumbre. Y hay incertidumbre en los mercados. Y Donald Trump dice que la tasa de desempleo es 20, no 5, como dice el libro verde de la Reserva Federal. Pero, señores, esto marca un tema importante, sobre todo porque en España, desde el 20 de diciembre no hay un gobierno. Y yo lo que pienso es que así como hay un apoyo inexplicable a destituir un gobierno, y claro, la Rousseff es una mujer valiente y no va a entregar el poder y se va a tener que buscar una salida entonces institucional. Si hubiera sido cualquiera, si hubiera marchado de ahí. Pero el problema es que esa gente tiene que exhibir, tiene resultados que exhibir. Pero también hay un creciente movimiento que ve con pena y con preocupación que se dé un golpe institucional, porque en Honduras, en Paraguay, 2 dictaduras históricas, los Stroessner en Paraguay, pero en Brasil, yo creo que el hecho de que el periódico El País haga esta reflexión y ayer destinar un editorial es un hecho importante para América Latina. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.